Hola, muy buenos días, bienvenidos un sábado más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios de activos más enfocados a una operativa de swing trading. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos a empezar pues, el vídeo de hoy, sábado 14 de enero. Antes que nada, como siempre, agradeceros vuestra colaboración en estos vídeos, dejándome en comentarios en el vídeo del viernes de vuestras sugerencias e ideas, ¿no?, para analizar a algunos activos que os son de interés para vosotros, así que gracias. Antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, también comentaros que tenéis ya subido el webinar de ayer, que dimos un poco trabajando esa post-operativa tan necesaria para avanzar, ser mejores y detectar nuestros errores para poder cambiarlos. Así que ahí tenéis también el webinar para que podáis verlo. Venga, vamos al lío. Esta semana, ¿qué tenemos en cuanto a noticias macroeconómicas? En primer lugar, el lunes, recordaros que es festivo en Estados Unidos, con lo cual eso ya condiciona un poco la semana. Empezamos el martes, día 17, con varias noticias macro a destacar. En primer lugar, en Canadá, dato de IPC. En el Reino Unido, evolución del desempleo. IPC e índice CEU de confianza inversora en Alemania. Y ya para el martes lo terminamos. Miércoles, día 18, IPP y ventas minoristas en Estados Unidos. Tenemos también el dato de IPC en la zona euro. Tenemos también el dato de IPC en el Reino Unido. Y importante, decisión de tipos de interés en Japón. Jueves, día 19, permisos de construcción en Estados Unidos, actas de la reunión de política monetaria del BCE, también hablará Lagarde, y ya el mismo jueves, tasa de desempleo en Australia. Y para terminar la semana, el viernes, día 20 de enero, tenemos en el Reino Unido ventas minoristas y el dato de IPC en Japón. Así que ahí tenemos un poco las principales noticias macro. Principales, Tenemos que ir siguiendo el calendario económico para ver un poco también noticias que son de importancia menor, pero que en función de lo que cada uno opere, pues puede tener mucha relevancia. Así que echarle un ojo también al resto de noticias. Bien, esta semana, ¿qué vamos a analizar? He escogido estos activos. Por una parte, en cuanto a índices, el Nikkei, que como de alguna manera va a ser un poco protagonista Japón esta semana, dado que se va a publicar el dato de interés, el dato de tipo de interés, para ver un poco el comportamiento del índice y dónde se encuentra, ¿no?, para ver un poco los posibles escenarios dada esa noticia. Luego, en cuanto a materias primas, he elegido la madera porque está en una zona clave. Y también que quiero trabajar el sectorial bancario europeo, analizando, viendo un poco dos acciones del mercado español, que es CaixaBank y BBV, y ver un poco pues lo que está ocurriendo en ese sector, dado un poco esa subida de tipos de interés que estamos viviendo aquí en Europa, que está pues favoreciendo una subida en la cotización del sectorial bancario europeo. Y luego terminaremos con el análisis del bono americano a 10 años, ¿vale? Así que pues vamos a empezar. Empezaremos con el índice, con Nikkei. Vamos a encontrar aquí, tengo ya preparado el gráfico. Aquí lo tenemos. Gráfico mensual. Como siempre empezamos con ese marco temporal mayor importante. Fijaros, lo voy a encuadrar ya directamente desde aquí, porque estamos en una zona que parece, ¿no?, en el gráfico mensual que no nos hemos movido mucho, ¿no? Y realmente no, estamos bastante en las últimas semanas muy encajados, ¿no?, en este tipo en estas zonas, entre la zona de los 24.000 más o menos y la resistencia de los 30.600 aproximadamente. Fijaros que desde los mínimos de 2020 el precio rompió esa gran resistencia que tenía aquí en la zona de los 24.000, que fueron máximos en 2018. Y luego, antes, ¿no?, de la caída por el COVID, ahí teníamos también esa zona que luego, una vez rota, en noviembre de 2020, polarizó muy bien a soporte. Se produjo ahí ese throwback en marzo de este pasado año y, por tanto, ratificando esta zona como importantísimo soporte. Estamos hablando un poco también de todo el retroceso desde estos mínimos de 2020 de aproximadamente pues, el 50%, más o menos. Así que estamos en una estructura, en unos movimientos desde los máximos, ¿no?, de 2021 como de corrección, pero muy plana, muy lenta, que todavía, ¿no?, podíamos
plantearnos como que simplemente estamos consolidando las subidas de todo el 2020, desde los mínimos de 2020 hasta aquí, principios de 2021, y que desde luego esto nos marca un poco los niveles clave, ¿no? Que no perdamos los 24.000 aquí en la zona. Esta zona es importantísimo. Si el precio pierde este nivel, pues la estructura alcista que tenemos en el marco mensual, un poco, ¿no?, a medio plazo, pues se destorota. O sea, es el nivel clave que tiene que ser soporte para mantener ese tipo de estructura. Y si llegara a romper los máximos de 2021, la tendencia alcista en este marco temporal continuaría. Mientras estemos encajados en todas estos movimientos, la banda superior y la banda inferior, pues esto es una zona de momento de corrección, de consolidación, lenta, sí, tremendamente lenta, pero ahí estamos. Pero dentro de todo este movimiento, si bajamos al marco semanal, nos fijamos, ahí la media de 200 en el marco semanal acompaña un poco el soporte, como desde marzo de 2022 nos hemos quedado todavía más encajados, ¿no? Todavía se ha formado una especie de rango dentro de todo este rango que tendría como resistencia la zona de los 29.000, 28.500, 29.000, este área de aquí, que está aquí, ¿no?, ratificado por 4 puntos, este de aquí máximos de marzo, de junio, de agosto y noviembre, y esta zona de soporte que se construyó en mayo, luego se volvió a testear en junio, en septiembre y en enero. Por tanto, hay un rango más estrechito dentro de todo esto. Y fijaros que pues ahí estamos, justamente en la parte inferior. Hay un poco la media de 200 en semanal, está por ahí, entre un nivel de soporte y el principal de la zona de los 24.000. Y eso pues nos da un poco, ¿no?, de contexto de que depende un poco también de lo que ocurra esta semana, con la publicación de tipos de interés. Puede ser que haya algún tipo de movimiento que nos informe de los siguientes pasos, ¿no?, a seguir. Plan A, ¿no?, ruptura de esta zona de soporte que lo podría llevar al soporte mayor, zona de los 24.000, esos mínimos del año pasado, o por el contrario que aguante, que se ratifique este soporte como tal y volvamos a meternos dentro de todo este rango. Para ello, para ver un poco este otro escenario, voy a bajar al gráfico diario para que veamos qué debería pasar para que de alguna manera podamos pensar en una vuelta, ¿no?, al rango, ¿no?, una zona, o sea, una consolidación de este soporte que no se llegue a perder y pensar en nuevas subidas y volvernos a meter, al fin y al cabo, a ver, dentro de un rango en el que estamos, ¿no?, pero que de alguna manera escapemos de este soporte y podamos confirmar pues que ha habido una vuelta, un giro, y volvemos a meternos dentro de toda esta zona. En gráfico diario se ve muy bien. Fijaros cómo ha dejado una zona de resistencia importante, que es este máximo responsable, ¿no?, del último mínimo, aquí en la zona de los 26.500, que se volvió a alcanzar esta semana. El precio volvió aquí, a esta zona, encontró resistencia y se nos giró, ¿no?, dejando la jornada del jueves y del viernes pues un poco una vuelta al mínimo. Con lo cual tenemos en gráfico diario un pequeñito rango formado por esta resistencia y este soporte, que mientras estemos encajados aquí, realmente las posibilidades operativas son muy complejas, más allá de las bandas, de alguna operativa más así muy swing a cortísimo plazo, muy intradiaria, pero estamos en un rango bastante estrechito, pero que si perdemos este soporte, es lo que hemos comentado, ¿no?, posibilidad de llegada a la zona de los 24.000, al soporte mayor, y si rompiéramos esta resistencia, mirad, he marcado aquí los retrocesos de FIBO de toda esta última bajada, y tendríamos la posibilidad, un escenario de continuación de las subidas hasta la siguiente zona clave que considero que es esta, la zona de los 27.500. Ahí le confluye un nivel técnico que sería, que muevo FIBO, que sería esta zona de aquí, ¿vale?, estos mínimos de aquí, la media de 200 en gráfico diario y el 61,8% de retroceso de toda esta bajada. Ahí tenemos 3 confluencias de resistencias que podrían hacer probable, ¿no?, que una ruptura de este nivel, de los 26.500, lo llevara aquí. No descartemos cierta reacción del precio en esta zona, en los 27.000, número redondo, 50% de retroceso. Fue una zona del pasado que también tuvo ahí su peso, ¿vale?, su importancia, y podríamos ver alguna reacción.
pero la principal yo la enfocaría en esta zona, 27.500, sin descartar los 27.000, ya digo, tiene también ahí un poco su relevancia. La bajo un poquitito, aquí. Bien, así que ahí tenemos al Nikkei con noticias importantes esta semana que le pueden afectar, con un soporte muy fuerte que en caso de pérdida tendríamos posibilidad de caídas bastante verticales al siguiente soporte, que mientras estemos en este rango en diario, pues las posibilidades operativas son complejas, y que se rompiera la resistencia de los 26.500 lo podría llevar en un primer momento bastante rápido a los 27.000 e incluso 27.500. Bien. Vale, pues aquí preparamos el Nikkei y seguimos avanzando con una materia prima, que es la madera. Vamos al gráfico. Gráfico mensual. Fijaros, yo creo que alguna vez había hecho algún vídeo de ella, porque tenía una zona de soporte muy importante alrededor de los 500 dólares. Aquí justamente se formó esos máximos de 2020 antes de la caída por el COVID, que luego una vez se rompieron, ejercieron muy bien como soporte, ¿no? Ay, espera, quería ampliarlo y lo estrecho más. Aquí. Ejerció muy bien como soporte en octubre, en ese throwback. Después de la subida contundente de finales de, bueno, ya casi, empezando en enero de 2021 y alargándolo hasta mayo de 2021, luego una caída también bastante vertical que se frenó en este mismo soporte alrededor de los 500, volvió a subir, volvió a bajar y ya sí en septiembre, octubre, noviembre, pérdida de esta zona de soporte que ahora justamente, fijaros, está acercándose a ella. Se nos ha frenado en la media de 200 en gráfico mensual, en la zona de los 36.000 aproximadamente, ahí tenemos esos últimos mínimos. Y el siguiente soporte, aquí lo encontramos en la zona, todo este nivel de aquí, de los 26.500, aproximadamente 27.000. Ahí sería la siguiente zona de soporte a destacar. Bajamos a gráfico semanal para ver un poco más el detalle de todo esto. Y veis que en gráfico semanal los niveles que aquí dejó de soporte, que están más tocando la zona de los 45.700, aquí el precio se enredó, dejó unas estructuras un poco en rango, ¿no? Dudando en estos niveles, pero dada la importancia que tiene la psicología, ¿no? De los números redondos, yo creo que sería más propio, más fiable ver una ruptura clara de la zona de los 500 dólares para pensar que realmente este nivel de resistencia se ha superado. Yo lo encajaría más aquí, dado un poquito la importancia de esta cifra tan redonda, ¿no? Que siempre tiene su relevancia como un nivel psicológico, ¿no? Así que vamos a ver, estamos esta semana, ya veis un poco lo que ha ocurrido, subidas, que lo están todavía no, pero están acercándolo ya a esta zona clave. En gráfico diario, tampoco vemos, un nivel muy preciso, por eso al no ver aquí una llegada muy contundente, ¿no? Al soporte, que hubiera habido una reacción fuerte, más allá de que se produjo alrededor de los 500, aquí un poco la primera llegada, pero luego se quedó muy en lateral, una zona de redistribución, ¿no? Enganchada en este área, por tanto no hay un nivel aquello que digas, ostras, es que claramente se ve ese último mínimo, ¿no? En gráfico diario no se aprecia. Por eso me quiero agarrar, ¿no? A esta zona de los 500 y también a la media de 200 en gráfico diario que se está acercando a la zona. Así que vamos a considerar, ¿no? Un poco como nivel clave la zona de los 500. Mientras estemos por debajo de esa cifra, no se considera superada la resistencia. Y si viéramos, ¿no? Una llegada a esta zona y nos dejara algún tipo de estructura de giro en gráfico diario o alguna vela japonesa de giro destacada, pero sobre todo estructuras de giro que de alguna manera marcan bastante más fiablemente, ¿no? la posibilidad de que desde aquí, ¿no? Volvamos a las caídas. Pero zona de los 500, media de 200 en gráfico diario, vamos a ver si el precio se acerca bien a esa zona y podamos ver un poquito la reacción. Pero desde luego el nivel es clave y desde aquí puede ocurrir dos escenarios: o giro, que sería, técnicamente hablando, un poco lo más probable, menos a corto plazo, porque es un nivel muy destacado y a la primera cuesta de superar al alza, o plan B, que el precio lo rompa, que rompa esta resistencia, cosa que significaría que otra vez estamos por encima de este nivel clave
y podría dar incluso algún movimiento fuerte al alza, dada la superación de esta importante resistencia. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver ahora el sector bancario, que está interesante. A ver si encuentro aquí el gráfico. Vale. Voy primero al gráfico mensual. Bien. Aquí tenemos el sectorial bancario europeo, con una zona de soporte importante aquí alrededor de los 11,30. Dejó el precio en esos mínimos de 2020, esa estructura de giro, con, fijaros, toda esta zona de aquí, ¿no? La importancia que tenía ya en el pasado, ¿no? En 2012, 2016, 2019, ruptura cuando tuvo lugar lo del COVID, estructura de giro, un doble suelo con su máximo común, ruptura, throwback, superación de la zona clave, que ha actuado muy bien como soporte aquí en 2021 en julio, de nuevo en marzo del año pasado, de nuevo aquí en julio. Bueno, en diferentes ocasiones se ha ido testeando ese nivel, ha aguantado como soporte y desde aquí a partir de octubre fuertes subidas con esa un poco, ¿no? Esa subida de tipos de interés que estamos viviendo en Europa, que lo está relanzando y haciéndolo pues subir con bastante fuerza. En cuestión de 4 meses estamos volviendo a una resistencia importante de máximos de 2022, aquí en febrero. Y aún le queda recorrido, pero realmente si no ocurre nada, más allá de que tenemos la media de 100 ahí dejándonos, ¿no? Justamente donde se ha frenado el precio en esta semana, pero técnicamente hablando, los máximos del año pasado están bastante probables de que sean alcanzados, zona de los 16 aquí en este gráfico, en el sectorial bancario, ¿no? Así que de momento vela mensual que ha roto una resistencia, que es esta zona. Vamos a verlo mejor en el marco semanal. Ahí vemos la vela de la semana pasada, ruptura de esa resistencia que venía de aquí. Fijaros que aquí en los máximos anuales dejó una estructura de doble techo con un mínimo común que fue roto, que se convirtió en resistencia y se testeó en varias ocasiones, y que la anterior se rompió al alza, y esta semana tenemos una subida un poco más tímida, pero vamos todavía marcando un poco esa posibilidad de continuación de las subidas, que técnicamente hablando no tienen ningún impedimento más allá de esa media de 100 que hemos visto en el gráfico mensual, pero que probablemente lo puede llevar a la zona de los 16, aproximadamente esos máximos del año pasado. Y si este escenario ocurre, luego ya veremos en los máximos del año pasado, que es un nivel, una resistencia importante, probablemente veamos una reacción, y en caso de que fuera superada, pues la zona siguiente clave la encontramos un poco ya en los siguientes máximos aquí, esta zona de resistencia que fue rota y se convirtió en soporte, dejándonos alrededor de los 19, en los máximos de 2017, 2018, aquí hay una zona importante de resistencia. Podríamos ver resistencias intermedias en la parte inferior de esa estructura de giro, alrededor de los 18, esta zona de aquí, hay una resistencia intermedia, pero esta de aquí es muy muy potente. Ya digo, una vez si llegamos, probablemente el precio reaccione, se cierren largos, ¿no? Ante una zona como esta, pero que si se superase 18 y luego ya la zona de los 19. Y el principal soporte es este. No nos metamos ahora por debajo de él, o sea, es una zona muy clave como soporte, que puede ser que el precio la testee, que haga su correspondiente throwback en algún momento, una corrección, dependerá un poco de la fuerza de esta tendencia alcista que estamos viendo en gráfico diario y en semanal, pero que desde luego es el nivel clave como soporte, que no se nos pierda, lo podemos aquí ajustar a la zona de los 14,37, porque si realizara el throwback y aquí nos girase el precio y vuelve a meterse por debajo, la posibilidad de llegar a los máximos de 2022 queda completamente anulada. Este nivel es importantísimo. Y mientras esto aguante, la posibilidad de llegada ahí está pues bastante probable. Y si esto ocurre, lo que decía, vamos a ver el gráfico de BBV y de CaixaBank, como dos acciones dentro de este sectorial bancario europeo. He cogido primero CaixaBank. Venga, vamos a analizarlo. Fijaros también toda esa tendencia alcista que estamos viendo desde los mínimos de 2020, muy técnico, una estructura de suelo, de doble suelo, máximo común, haciendo el pullback aquí, roto, convertido en soporte, desde ahí mínimos crecientes, máximos también
cada vez más altos, con una resistencia muy importante en la zona de los 3,63-64, que venía de aquí, esta resistencia de esa estructura de distribución que nos dejó en 2017-2018, esos mínimos comunes. Actuaron muy bien como resistencia en junio y otra vez en septiembre, y que estamos rompiendo dicha resistencia. Pensemos que estamos alcanzando niveles alrededor de los 4 no vistos desde el año 2018. O sea, realmente estamos subiendo y estamos llegando a niveles que hace mucho tiempo que no habían sido vistos en la cotización de CaixaBank. Así que la ruptura de esta zona, no es poca cosa, realmente lo puede impulsar perfectamente a ir a buscar la zona de los 4,5, que es la siguiente zona clave de resistencia. Aquí estamos en zona de máximos anuales de 2018 y es una zona muy importante de resistencia. Pero luego, si se llegara a romper esta zona, la siguiente, ahí lo tenemos, la zona de los 5. Pero bueno, antes que eso vamos a ver un poco lo ocurrido aquí. Ahí vemos cómo ha estado durante muchísimas semanas, meses, enganchado en esta zona, atacando la zona clave de resistencia en diversas ocasiones, hasta que finalmente la semana esta que hemos cerrado, la anterior, se superó al alza y ahora es la zona clave de soporte. Lo mismo que comentábamos, en el sectorial bancario, en la representación gráfica del sectorial, la zona clave de soporte. Aquí en CaixaBank estamos en la zona de los 3,60. Ahí tenemos un gran soporte que no debería perderse para pensar en esta continuación alcista y en que esta ruptura de dicha resistencia no es una ruptura falsa. Así que podría darse una corrección, movimiento de throwback, tendría que aguantar y volver a la zona, un poco continuar con las subidas, con la posibilidad de llegar a la zona de los 4,5. Ahí estamos. Si el sectorial bancario apoya ese movimiento, este se verá arrastrado también por esa subida. Vámonos a BBV. A ver si encuentro el gráfico. Aquí, gráfico mensual. Fijaros que tenemos una gran directriz bajista desde los máximos de 2007, 2015, 2018, 2021, 2022, o sea, importantísima directriz bajista que ahí está siendo atacada. Bueno, la directriz se ha roto, espera que lo amplío bien. La media de 100 en este marco temporal mensual también está ahora mismo como soporte, estaba justamente también en la parte de la directriz bajista, con lo cual este mes de enero estamos viendo una fuerte subida en la cotización de BBV y está ahora mismo atacando estos máximos de 2021. Estamos ahí justamente en esa zona. Si se llega ya a romper esta resistencia alrededor de los 6,25, probablemente nos vayamos a la zona de los 7. Ahí tiene una resistencia que viene un poquito ahí también, fijaros cómo se van polarizando niveles, Esa zona de resistencia rota, aquí luego actuó como soporte en esta estructura de distribución, que una vez roto actuó como resistencia, número redondo, por tanto sería la siguiente zona a considerar como nivel, y superada este nivel, la siguiente que estaríamos en la zona de los 8, esos máximos de 2017, media de 200 en este marco temporal mensual. Vamos al gráfico semanal. Y aquí vemos, esta semana hemos tenido también subidas, un poco tímidas, la ruptura de estos máximos de 2021 todavía falta ver más consistencia en la ruptura de ese nivel, pero sí que considero más importante en la cotización de este banco la ruptura de la directriz bajista. Para mí esto tenía mucho peso, es una directriz muy antigua, con muchos toques en ella, muy clave, con la media de 100 en marco mensual apoyándola, ahí un poco ratificándola como resistencia y ahora como soporte. Y fijaros que incluso se ve un poco esa reacción del precio ante esa zona, aparte de que había aquí un pequeñito nivel, pero ahí hubo un pequeño giro, una pequeña zona de cierre de largos que tuvo unas tres semanas hasta que volvió a arrancar el movimiento. Y por eso podríamos aquí marcar este nivel de la zona de los 5,65 más o menos como el nivel clave a mantener en la cotización del BBV. No perdamos esta zona de máximos que dejo aquí antes de esta reacción a la baja de entre semanitas y que luego ya ha sido rota de forma de momento bastante contundente con la directriz.
zona de los 5,6 clave en el BBV, 5,5, 5,60. Que no se pierda esta zona. Mientras no se pierda, la posibilidad de llegada a la zona de los 7 pues está aquí. Estamos ahora en máximos de 2021, falta ver realmente que se acabe de consolidar esa ruptura, pero de momento pinta muy bien. Y lo mismo, sectorial bancario tiene el gráfico todavía recorrido hasta la siguiente resistencia y puede apoyar también una continuación de los movimientos al alza tanto en BBV como en CaixaBank, así que atentos a la cotización de estos dos bancos. Bien, para terminar, vamos a analizar el bono americano 10 años, gráfico mensual. Bueno, aquí tenemos toda la caída del precio del bono, un poco por esa subida de tipos de interés, que ahora pues vamos a ver, estamos ante una situación diferente, ante un freno en la subida de tipos de interés en Estados Unidos, y eso puede provocar pues subidas en el precio del bono. Fijaros que después de toda la caída, he marcado aquí los retrocesos de FIBO, tenemos el 38,2% que está aquí en una zona muy clave. Aquí tenemos, en primer lugar, la directriz alcista, desde los mínimos del año 99, junto con los mínimos de 2007, ratificada en 2018, toda esa directriz alcista pues justamente coincide más o menos con ese 38% de retroceso de toda la caída desde los máximos de 2020. Tenemos también un nivel técnico, ya aquí se produjo espera que lo voy a ampliar un poco más, un pullback, cuando rompió esa directriz, boom, aquí subió, se produjo una corrección en la zona de los 122, ahí tenemos el nivel. También tenemos la media de 200 en el marco mensual, en esta misma zona, más o menos. Por tanto, esta zona es clave, muy, muy importante. Si tenemos un poco esa posibilidad de que ya se nos frene la subida de tipos e incluso veamos bajadas en Estados Unidos, podría ser que el precio iniciara ya una corrección más profunda de todas estas caídas desde aquí, desde los máximos de 2020, zona de los 140, y pudiera llevarlo a testear ese primer retroceso de FIBO del 38,2, donde le confluyen tantos niveles de resistencia. Antes que eso, ¿dónde estamos ahora? Pues fijaros que no estamos tampoco en tierra de nadie, estamos en una zona muy importante, aquí alrededor de los 115. En este tramo bajista que justamente rompió esa directriz nos dejó un mínimo, que es este. Se produjo el pullback, continuó bajando, rompió ese mínimo, se produjo el pullback. Tenemos aquí el precio, que es donde más o menos nos encontramos ahora, en una zona importante también de resistencia. Vamos a verlo mejor en marcos inferiores. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Fijaros en las últimas estructuras que ha dejado el gráfico semanal. Este último tramo a la baja, tan contundente, unas semanas consecutivas de caídas, que luego se produjo aquí una estructura de giro, que estamos en un soporte. Ay, espera, que lo amplío bien. Espera, vamos a verlo un momento en el gráfico mensual. Aquí. El freno en los mínimos de este año 2022 justamente se nos han quedado aquí en la zona de los 110, que coincidía con estos mínimos de aquí, que luego se convirtieron en resistencia en esa estructura de giro, ese máximo común de ese doble suelo formado aquí en 2006. Ahí ha actuado muy bien de soporte, dejándonos los mínimos del año pasado. Y en esos mínimos el precio inició una corrección, un pullback a este nivel, ¿vale? Intentó hacer la continuación bajista, de momento no ha continuado. Fijaros que en esa estructura de giro que se ha formado aquí tenía el máximo común en esta zona, en los 112, y ha actuado muy bien como soporte. Está volviendo a atacar esta resistencia y estamos justo ahí. Con lo cual tenemos al precio ahora en el bono americano de 10 años en una zona importante. Si esta resistencia se nos rompe al alza, la probabilidad de llegar aquí a la zona clave de resistencia es alta. Técnicamente hablando es que no le impide mucho, entre los 120, 122, 124 es una zona tan importante que, ojo, a la que se acerque, mucha precaución porque la zona tiene su miga. Ya digo, es una confluencia bastante fuerte de niveles. Pero si ocurre este escenario, es muy probable que nos acerquemos allí. Y si esta resistencia se mantiene y se nos gira, habrá que ver si este soporte aguanta,
y si este se pierde, vamos directos a los mínimos del año pasado. Y si esta zona se pierde, pues ya evidentemente seguiremos con la continuación bajista, ¿no?, que tiene de momento, porque la tendencia en semanal es plenamente bajista. Para poder pensar en un cambio de tendencia en este marco temporal tiene que romper esta resistencia, lo que nos daría ya pie a no solamente mínimos crecientes, sino también máximos crecientes. Tendríamos lo que caracteriza, ¿no?, una tendencia alcista. Por ahora no lo tenemos. Este máximo tiene que ser superado al alza para poder decir que hay un cambio de tendencia, y por tanto, mientras estemos por debajo de él, la tendencia bajista sigue en pie y la continuación pues es un poco lo que técnicamente sería más probable. Pero ya digo, el contexto macro podría favorecer la ruptura de este nivel y acercarnos a la zona de resistencia clave. Y ahí ya veremos qué ocurre, porque la zona tiene mucha importancia. La primera de estos niveles puede costar de superarlos. Bien, pues nada más, dejamos aquí el vídeo de esta semana. He intentado hacerlo un poquito más ágil, porque si no se nos alarga mucho y me sabe mal. Prefiero que sean de media horita para que sea, pues eso, ¿no?, un poco una ayuda a vuestra formación. Siempre es la pretensión de estos vídeos, no dar ningún tipo de idea, sino que ayudaros un poco en el aprendizaje del movimiento técnico del precio y hacerlo, pues eso, un poquito más ágil y más fácil de ver. Bien, pues nada más, chicos. Recordad que el lunes es festivo en Estados Unidos. No habrá vídeo de análisis del S&P y del Nasdaq. Volvemos el martes. Y nada, que tengáis un buen fin de semana. Y nos vemos el martes ya, día 17 de enero. Un abrazo, buen fin de semana. Adiós.